En este video vamos a resolver algunos ejercicios de factorización correspondientes al caso de factor común. Como siempre, se recomienda que intenten hacer los ejercicios por ustedes mismos, sin alguna ayuda. Es más, cuando aparecen los ejercicios, intenten ponerle pausa al video, desarrollar los ejercicios y después comparar con la solución que se propone aquí. Ejercicio 1. Factorizar la expresión a al cuadrado más a por b. En esta expresión tenemos dos términos, el término a al cuadrado y el término a por b. Ambos términos tienen en común la letra a. Ese es nuestro factor común. Y además vemos que en el primer término está elevado al cuadrado y en el segundo término está elevado a la 1. Escogemos el exponente menor. Ahora bien, si el primer término, que es a al cuadrado, lo dividimos entre el factor común, que es a, nos queda a. Este signo más lo ponemos aquí y repetimos el proceso. Si este segundo término, que es a por b, lo dividimos entre el factor común, que es a, entonces nos quedará b. Y así queda factorizada nuestra expresión. Recordemos que lo que hacemos es dividir término a término, ¿no? Entonces, el primer término, solo para recordar, que es a al cuadrado, si lo dividimos entre a, nos queda a. Eso es esta cantidad de aquí. Y repetimos lo mismo con el segundo término, ¿no? A por b lo dividimos entre el factor común, que es a, y esto nos da como resultado b, que es este término de aquí. Así entonces queda factorizada nuestra expresión. A al cuadrado más a por b será igual entonces a factor de a más b. Recordemos que si nosotros revertimos la operación de factorización, entonces debemos obtener nuestra operación original. Es decir, si aquí, una vez hemos factorizado nuestra expresión, tenemos ya a factor de a más b, y nosotros aplicamos ley distributiva, debemos obtener nuestra expresión original, ¿no? Entonces, si queremos comprobar si hemos factorizado bien, entonces lo que hacemos es aplicar ley distributiva aquí. Multiplicamos a por a y obtenemos a al cuadrado más a por b y obtenemos ab. Como era de esperarse, entonces, si aplicamos ley distributiva, obtenemos la misma operación que teníamos al principio, a al cuadrado más a por b. Así es como sabemos si hemos factorizado bien. Segundo ejercicio. b más b al cuadrado. Al igual que en el caso anterior tenemos dos términos. Observamos los dos términos y vemos que en ambos aparece la letra b. Y como aparece con diferente exponente, escogemos el menor de ellos, que sería b elevado a la 1. Repetimos el mismo procedimiento. Si dividimos término a término, en este caso comenzamos por el primer término, b dividido entre nuestro factor común, que es b, nos da 1. Más, que es el signo que tenemos aquí, b al cuadrado dividido entre b, nos da b. Y así queda factorizada nuestra expresión. Nuevamente, si queremos comprobar si está bien factorizado, lo que hacemos es aplicar ley distributiva y deberíamos obtener la operación original. Lo hacemos. b multiplicado por 1 nos da b, y más b por b, b al cuadrado. Como obtuvimos la misma expresión original, concluimos que nuestra expresión está bien factorizada. Ejercicio número 3. X al cuadrado más x. Muy similar, casi idéntico al ejercicio número 2, simplemente que ahora tenemos invertido el término x al cuadrado con el término x, están intercambiados de posición. Antes teníamos b más b al cuadrado y ahora tenemos x al cuadrado más x. El procedimiento es el mismo. Comparamos nuestros dos términos y vemos que ambos tienen en común x. Y escogemos el menor de los exponentes, que sería x a la 1. Y dividimos término a término. X al cuadrado dividido entre x nos dará x, y x dividido entre x nos da 1.
separados por el signo más, que es el mismo que aparece en la operación original. Si queremos comprobarlo, pues lo único que hacemos es aplicar la ley distributiva. X por x, x al cuadrado, más x por 1, x. Ejercicio número 4. 3a al cubo menos a al cuadrado. Cuando revisamos nuevamente ambos términos, encontramos que en ambos aparece a y escogemos el menor de los exponentes, que sería a al cuadrado. Ahora bien, en cuanto al primer término, si dividimos 3a al cubo entre a al cuadrado, nos quedaría 3a. Menos, si dividimos a al cuadrado entre a al cuadrado, nos quedaría 1. Esa sería nuestra expresión una vez factorizada. Si queremos comprobar, lo que debemos hacer es aplicar la ley distributiva. A al cuadrado multiplicado por 3a nos quedaría 3a al cubo, el mismo primer término, menos a al cuadrado multiplicado por 1 nos queda a al cuadrado. Ejercicio número 5. X al cubo menos 4x a la 4. Nuevamente comparamos nuestros dos términos y encontramos que el factor común sería x elevado al cubo, que es el menor de los exponentes. X al cubo dividido entre x al cubo nos queda 1, menos 4x a la 4 dividido entre x a la 3 tendríamos 4x. Para hacer la comprobación aplicamos ley distributiva. X al cubo multiplicado por 1 nos da x al cubo menos 4x multiplicado por x al cubo nos queda 4x a la 4. Ejercicio número 6. 5m al cuadrado más 15m al cubo. Este ejercicio tiene una leve diferencia con respecto a los anteriores, y es que aquí ya tenemos un valor numérico, un coeficiente numérico en ambos términos. En el primer término tenemos un 5 y en el segundo tenemos un 15. Además de hacer lo que ya habíamos hecho en los anteriores con las letras, entonces debemos tener en cuenta ahora estos valores. Entre el 5 y el 15 escogemos ahora el máximo común divisor, es decir, aquel número más grande que es capaz de dividir al 5 y al 15 simultáneamente. Y ese número sería el 5, ¿cierto? Es decir, entre el 5 y el 15 el número más grande que es capaz de dividirlos a ambos es el 5. 5 dividido entre 5, 1, 15 dividido entre 5, 3. No encontramos un número más grande que los pueda dividir a los dos. Y en cuanto a las letras, hacemos lo mismo que ya habíamos hecho las veces anteriores. Sería m elevado al menor exponente, que es m al cuadrado. Y procedemos de la misma manera que en las veces anteriores. 5m al cuadrado, que es el primer término, dividido entre nuestro factor común, que es 5m al cuadrado, nos da 1. Más 15m al cubo dividido entre 5m al cuadrado, 15 dividido entre 5, 3, y m al cubo dividido entre m al cuadrado nos quedaría m. Si queremos comprobar la factorización, nuevamente lo hacemos igual que en los casos anteriores. 5m al cuadrado por 1, 5m al cuadrado, que es el primer término, más 3m por 5m al cuadrado, entonces 5 por 3, 15, y m al cuadrado por m, m al cubo. Obtenemos lo mismo que teníamos anteriormente, entonces sabemos que está bien factorizado. Ejercicio número 7. A por b menos b por c. Nuestro factor común, si comparamos los dos términos, lo que tienen en común es la letra b. Y dividimos el primer término, a por b dividido entre b, a, menos b por c dividido entre b, nos queda c. Ejercicio número 8. X al cuadrado y menos x al cuadrado por z. Nuestro factor común aquí será x al cuadrado. X al cuadrado y dividido entre x al cuadrado nos queda y, menos
x al cuadrado por z dividido entre x al cuadrado nos queda z. Ejercicio número 9. 2a al cuadrado por x más 6 veces a x al cuadrado. Hallamos el máximo común divisor entre 2 y 6, el número más grande capaz de dividir al 2 y al 6 al mismo tiempo, y ese sería el 2. En cuanto a la parte literal, a las letras de los términos, buscamos aquellos comunes. Sería a y el menor de los exponentes es 1. Y lo mismo con la x, x elevado a la 1. Factor d. Si dividimos 2a al cuadrado x entre 2ax, 2 dividido entre 2 nos da 1, a al cuadrado entre a nos da a, y x dividido entre x nos da 1. Entonces sería 1 por a por 1, nos queda simplemente a. Más 6 dividido entre 2, 3, a dividido entre a, 1, y x al cuadrado dividido entre x, x. Ejercicio número 10. 8m al cuadrado menos 12m por n. De la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, lo hacemos aquí. Hallamos el máximo común divisor entre 8 y 12, número más grande capaz de dividir al 8 y 12 al mismo tiempo. Podríamos pensar en el 2, el 2 es capaz de dividir al 8 y al 12 al mismo tiempo, pero no es el más grande. El número más grande que es capaz de dividir al 8 y al 12 al mismo tiempo es el 4. El 12 lo podemos dividir entre 6, pero el 8 no. Y en cuanto a la parte literal, solamente tenemos m. Y escogemos el más pequeño de los exponentes. Aquí tenemos m al cuadrado, aquí tenemos m a la 1, entonces escogemos m a la 1. Ahora dividimos. 8 dividido entre 4, 2. Y la parte literal, m al cuadrado dividido entre m, m. Menos 12 dividido entre 4, 3. Y m por n dividido entre m solamente nos queda la n. En el siguiente video continuaremos haciendo más ejercicios de este caso de factorización, que es el de factor común.